Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aprender cómo funcionan los pines de entrada-salida de los puertos y cómo se configuran. Vamos a revisar cuál es la operación y cuál es la electrónica que está dentro de ellos. Para esto es necesario que nosotros sepamos cómo funcionan las resistencias de pull-up y cómo funcionan los dispositivos de tres entradas, perdón, de tres estados. Si tú ya sabes cómo funcionan las resistencias y los dispositivos de tres estados, pues entonces puedes brincarte la parte primera de este video y llegar hasta la electrónica de los puertos de entrada-salida del ABR. Muy bien, vamos a comenzar. Las resistencias de pull-up y las resistencias de pull-down son estructuras que nosotros utilizamos frecuentemente para garantizar que nosotros tengamos un 1 lógico o un 0 lógico en la entrada de cualquier dispositivo, de cualquier microcontrolador o cualquier circuito lógico. Es decir, evitar que se produzcan falsos estados que puedan ser generados por el ruido de los circuitos electrónicos. ¿Cómo es esto? Pues las resistencias de pull-up son resistencias que se conectan directamente a 5 voltios y a la entrada de cualquier circuito lógico o en este caso de un microcontrolador. Si nos damos cuenta, todo el tiempo a través de esta resistencia llamada de pull-up están ingresando estos 5 voltios como entrada y por lo tanto significaría que siempre tenemos un 1 lógico en la entrada. Si nosotros presionamos este botón que está aquí, pues el botón indica que nosotros estaríamos conectando un cero lógico al momento de presionarlo, de tal manera que en el circuito lógico o en el microcontrolador tendríamos un 0. Ahora, si nosotros conectamos la resistencia directamente a tierra y a un pin de entrada del circuito lógico o de un microcontrolador, lo que siempre vamos a tener en la entrada va a ser un cero lógico. Al momento de que nosotros presionamos el botón, pues entonces la entrada de ese circuito lógico o de ese microcontrolador cambia porque ahora le estaríamos enviando un 1 lógico. Entonces, si yo quiero tener siempre en mi entrada un 1 lógico, voy a conectar las resistencias en pull-up y voy a tener un 0 cuando presiono el botón. Si quiero tener siempre en las entradas de mi circuito un 0 lógico, pues voy a conectar las resistencias en pull-down y voy a tener un 1 cuando presiono el botón. Eso es básicamente el funcionamiento de las resistencias de pull-up y de pull-down. Normalmente estas resistencias se conectan con valores de 10 kilo ohms. ¿Qué hay acerca de los dispositivos de tres estados? Bueno, pues los dispositivos de tres estados, como su nombre lo dice, nos van a generar tres estados en la salida. Coincide que también tienen tres terminales, es decir, una terminal de entrada, una terminal de salida y una tercera terminal que es el enable o el habilitador. La salida puede ser normal o puede ser negada. ¿Cómo funcionan? Pues bueno, funciona de la siguiente manera. Si nosotros tenemos habilitado el Enable en nuestro dispositivo de tres estados, si yo coloco un 1 en la entrada, pues automáticamente aparece un 1 en la salida. Si coloco un 0 en la entrada, automáticamente aparece un 0 en la salida. Por otro lado, si el enable o el habilitador está apagado o deshabilitado con un 0, pues entonces independientemente de lo que yo tenga aquí en la entrada, ya sea un 1 o un 0, no me van a aparecer aquí en la salida, es decir, va a estar desconectado aparentemente o desconectado eléctricamente aparentemente. De tal forma que podríamos pensar que se puede comportar como un circuito de esta figura, que está desconectado. Sin embargo, el funcionamiento va más allá de eso. No es simplemente que esté desconectado. Se dice que el circuito está operando en alta impedancia. Alta impedancia es más o menos el equivalente a que el circuito esté desconectado o que no me importe lo que esté detrás de este pin si el dispositivo está deshabilitado. Aquí vemos la tabla de estados donde si está habilitado el enable, pues sale un 0 si la entrada es 0, sale un 1 si la entrada es un 1 e independientemente de lo que yo tenga en la entrada, la salida será un estado de alta impedancia, como si no existiera
este circuito. Muy bien, pues así es como funciona un dispositivo de 3 estados. Una vez que ya dimos una repasada rápida a las resistencias de pull-up y a los dispositivos de 3 estados, pues vamos a ver cómo está configurado cada uno de los pines de entrada-salida de un AVR. Cada uno de los pines tiene esta configuración, es decir, cada pin de cada uno de los puertos que tiene el AVR tiene toda esta electrónica. Si nos fijamos, pues podemos observar que tenemos por aquí una compuerta, otra compuerta, pero aquí tenemos un dispositivo de 3 estados, aquí tenemos otro, aquí hay otro y algunos flip-flops. Entonces, también vemos por aquí un pequeño transistor y una resistencia. En toda esta electrónica nosotros tenemos el hardware para poder conectar o para poder manejar los registros de los puertos del AVR. Recordemos que para trabajar con los puertos necesitamos 3 registros. El DDR para configurar el puerto como entrada y o salida. El port para escribir en el puerto unos o ceros, es decir, utilizarlo como salida y escribir unos o ceros. O el PIN para leer el pin o el puerto y llevar la información hasta el bus de datos. Entonces, ¿dónde está la electrónica de cada uno de estos registros? Pues bueno, la electrónica del DDR es esta que yo tengo por aquí arriba. La electrónica del port es esta que tengo aquí en la parte intermedia y la electrónica para PIN o la lectura del puerto es esta electrónica que tengo en la parte inferior y de alguna forma conviven las tres electrónicas para funcionar correctamente cada uno de los pines de cada uno de los puertos. El DDR lo puedo configurar para que el puerto funcione como salida o para que funcione como entrada. El port me sirve para escribir ceros lógicos fuertes y unos lógicos fuertes. Y el PIN me sirve para leer ceros lógicos y o para leer unos lógicos. Ok, vamos a centrarnos un poco en cada uno de estos registros o en la electrónica de cada uno de estos registros. Hablemos del DDR. Para el DDR, por ejemplo, si nosotros escribimos un 1 en el DDR, decimos que estamos configurando el puerto, en este caso el pin, como salida. Eso significa, si lo vemos aquí en este dispositivo de 3 estados, que lo estamos activando. Y todo lo que nosotros coloquemos en la entrada del dispositivo de 3 de 3 estados, lo voy a tener aquí en la salida del dispositivo. Si yo a través del bus de datos con alguna instrucción de port mando un 1 lógico, pues ese 1 lógico va a salir hasta acá. Si mando un 0, pues entonces ese 0 lógico va a salir hasta acá. Ahora, si el DDR yo lo configuro como entrada, significa que estaría yo apagando o estaría poniendo el enable en 0, lo cual significa que yo estaría como desapareciendo este dispositivo de 3 estados, de tal manera que aunque yo escriba a través del puerto, aquí del puerto de port, pues la información que yo escriba como ceros y unos no se verá reflejada acá en la salida. Justo esto que tengo aquí. Si estoy funcionando con el DDR conectado como 1, es decir, habilitado este dispositivo de 3 estados, pues la información que venga del bus a través de port viene hasta la salida del pin, reflejada como un 1 o como un 0 según la información que se mande para el pin. En el caso particular de que yo esté mandando la información de un 1 a la salida, ocurre otro fenómeno. Vemos que este 1 obtiene o llega a través de este camino hasta la entrada de este transistor. Entonces, como este 1 aparece en la entrada de este transistor, nosotros lo estamos activando. Y al momento de activarlo, entonces estamos conectando este nivel de 5 voltios con esta resistencia. Y si se dan cuenta, esta resistencia conectada a 5 voltios y en este punto hace o hará las veces de una resistencia de pull up. Eso lo vamos a ver para cuando estemos utilizando el puerto de entrada el puerto como una entrada. Vamos a ver que esta resistencia nos va a ser de utilidad.
¿Qué más? Muy importante. Si yo estoy utilizando el puerto como salida o alguno de los pines como salida, no debo de conectar voltaje o tierra en la entrada del pin. Porque, por ejemplo, si yo estoy enviando un cero lógico, es decir, estoy conectando a tierra a través de este pin, ¿vale? Y si yo quiero conectar un 1 por accidente, pues entonces automáticamente estaría haciendo un cortocircuito y dañaría el puerto, prácticamente lo pierdo. Bueno, no el puerto, el pin del puerto que yo esté manejando. O al revés, si yo en la salida estoy mandando un 1 a través del puerto y le conecto un 0, lo cual significaría conectarlo a tierra, pues entonces ocurriría lo mismo. Pasaría un cortocircuito a través de esta estructura y dañaría este pin del puerto. Entonces, ojo y mucha precaución. No conectar ni voltaje ni tierra en los pines cuando nosotros estemos utilizando el puerto como salida. Eso solo lo debemos hacer si estamos configurando el puerto como una entrada. Si es como entrada, entonces en el DDR escribimos un 0 para deshabilitar este dispositivo de 3 estados. Y entonces, ahora sí, a través del puerto del pin para el puerto de entrada, nosotros podemos llevar la información, ya sea de unos o de ceros, y van a seguir esta trayectoria para llevarla hasta el bus de datos. De tal manera que la información fluirá desde aquí hasta acá, siempre y cuando el dispositivo de 3 estados se encuentre deshabilitado, lo cual significa que le tenemos que enviar un 0 en la configuración. Observemos también que si yo no tuviera ningún voltaje de entrada aquí en el puerto, pues yo tendría o es recomendable que enviar la configuración en el puerto como si estuviera mandando un 1 a la salida, aunque ya sé que no va a salir, pero al mandar un 1 estaría yo habilitando el transistor para conectar la resistencia de pull-up. Entonces, si yo tengo habilitada la resistencia de pull-up, independientemente de que tenga o no tenga nada de información conectado en la entrada, siempre a través de la resistencia de pull-up y de esta entrada de 5 voltios, el puerto de entrada va a estar leyendo un 1 lógico. De esta manera, nosotros no tendríamos variaciones o no tendríamos incertidumbre sobre qué valores va a estar leyendo el puerto cuando esté funcionando como entrada. Tendría la certeza de que siempre estaría leyendo un 1 y por lo tanto lo que yo le tendría que conectar aquí en el pin de entrada tendría que ser un 0, un botón conectado a 0 voltios cada vez que yo lo presione. Y aquí no ocurriría nada, es decir, aunque yo ponga un 0 lógico aquí, esta resistencia estaría conectada a 5 voltios por un lado y a 0 voltios o tierra por este otro, por lo tanto, fluiría un determinado valor de corriente aceptable para su funcionamiento. Y ese 0 lo estaría leyendo aquí el puerto de entrada. Entonces, así es como nosotros garantizamos que haya siempre un valor de entrada y así es como operan cada uno de los registros para el puerto o para cada uno de los puertos de entrada-salida del AVR. Vamos a ver un ejemplo en el siguiente vídeo de cómo utilizar los puertos como entrada y como salida, pero utilizando las interrupciones. Se los recomiendo. Hasta luego.